vez, el domingo es el mejor día de toda la semana. No hay día como el domingo. ¿Por qué el domingo es el mejor día de toda la semana? Porque es el día del Señor. Es el día que el Señor nos convoca para compartir con Él la mesa, la misma mesa, el mismo pan, el mismo cáliz. Es una enorme bendición que podamos venir a escuchar y aprender de su palabra, y es una enorme bendición que podamos también servirle, porque nosotros todos somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos que ministrar alabanza y adoración a su nombre. La iglesia esta vez establece la liturgia no solamente para como un pedagogo, como para enseñar algunas cosas que son importantes enseñar a través de los signos y los gestos, sino que también nos permite a través de ella cumplir con ese trabajo sacerdotal que todos tenemos. Por eso cuando venimos y entonces hacemos el salmo, ya sea responsorial como en otras oportunidades, o antifonal como ha correspondido este día, cuando hacemos las oraciones, cuando cantamos las alabanzas, en ese momento nosotros estamos haciendo el trabajo juntos, unánimes, de servicio a nuestro Señor. Y eso solamente es posible haciéndolo dentro del templo, no fuera. Por eso es tan importante venir a la iglesia y por eso el domingo es el mejor día de toda la semana. El tema de hoy es reconcíliate con Dios. Es un tema pues que es sumamente interesante. Quien me conoce sabe que soy primero un apasionado del Señor. Yo realmente creo de todo corazón de que yo soy un apasionado por Cristo. Yo le conocí un día hace muchísimos años. Él me encontró a mí, por supuesto. Yo no lo estaba buscando, yo no tenía nada que ver con eso. Era un joven común y corriente que acababa de salir del bachillerato y simplemente pues él no es que se me apareció físicamente y me habló como el apóstol Pablo, no, nada que ver con eso, sino que simplemente un día, así como ustedes, vine a un servicio, fui a un servicio a escuchar una palabra y ese día, esa palabra transformó mi vida. Ahí el Señor, yo lo pude ver de manera espiritual, esa palabra golpeó mi corazón, me llamó a la reflexión, transformó mi vida y desde entonces nunca más fui el mismo. Desde entonces yo he buscado la manera de servirle con muchas fallas, con muchos errores, con muchos intentos y reintentos, pero aquí estamos fortalecidos en el Señor y mira hasta donde el Señor me ha traído. Jamás pensé esos primeros días que yo estaba allí, bueno, emocionado y deseoso de aprender, que yo llegaría algún día pues a estar aquí donde estoy, pero ha sido por su gracia y por su misericordia. Así es que creo pues que yo soy un apasionado del Señor, de su palabra, y cada vez que el leccionario a mí me da la oportunidad de hablar y traer una palabra de esas que llaman a la reflexión, que tocan el corazón, pues no me queda otra que hacerlo y exponerla. A veces no gusta, o mejor dicho, a veces gusta, la mayoría de las veces no gusta. Por eso, porque trae a la gente, trae al oyente, al que escucha, le invita a hacer una reflexión y un cambio interior, y todo cambio y toda transformación es difícil, es dolorosa. No en balde el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Nadie puede llevar una cruz pensando que es fácil y que no entienda que el camino de la cruz es un camino de muerte, porque se muere al yo, a mis placeres, a mis gustos, para tomar aquellos que no son propios, sino que son de Dios, que me los presenta para que yo los ame y los siga. Así es que el tema de hoy es reconcíliate con Dios. Tiene, por supuesto, va apropiado a los textos que hemos estado leyendo. No me separo de ellos, a menos, por lo menos lo advierto en este caso, ¿no? Normalmente hacemos nuestra homilía basada en el Evangelio y el Evangelio de muy por todo. Hay muchos elementos de los que podían entrar, hay una así, que hay una comparación entre un lado y el otro. No voy a hablar de eso, pero simplemente hay muchísimas cosas que enseñar allí. Pero quiero centrarme como parábola en una cosa que es bien importante. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así es que bueno, para iniciar, vamos a dar una introducción, parábola, hablar acerca de la parábola del rico y Lázaro, hablar acerca de la buena nueva y por último haremos una oración. Introducción, vamos a hacerlo calmados, pero conciso, para que le pido al Señor que me ayude
en este día expresar correctamente pues su palabra. Este día es uno de esos días especiales que el leccionario me permite enseñar cosas que, siendo sumamente importantes, suelen ser esquivadas por muchos predicadores modernos, ya que este mensaje es impopular. Para comenzar, y para asegurar que usted tenga un conocimiento básico que les permita a todos entender la enseñanza de hoy, como introducción y de manera muy breve tocaré estos puntos. Voy a hablar acerca de lo que es el lenguaje de Dios, el mensaje de Dios y lo que son los dos grupos. Allí se va a concentrar pues la enseñanza de este día. El lenguaje de Dios. Dios ha hablado al ser humano de manera sencilla, en un lenguaje simple, ordinario, para que el hombre ordinario le entienda. Dios es sabio. Su conocimiento es infinito. ¿Cómo nos puede hablar en su propio lenguaje? No, como si fuésemos unos bebés, unos niños chiquitos, tiene que hablarnos en un lenguaje que nosotros podamos entender. Dios entonces se rebajó al nivel de los hombres y en la segunda persona de la Trinidad, es decir, en Jesucristo, nos habló y enseñó todo aquello que nos era necesario conocer para amar, adorar y servir al único Dios verdadero. Jesús vino, dentro de las cosas que hizo fue mostrarnos, enseñarnos, modelarnos para que conociéramos realmente a Dios. Él es Dios, para que conociéramos a Dios, conociéramos sus características, sus atributos, lo que le gusta, lo que no, lo que desecha, lo que ama. Eso lo podemos conocer no por imaginación, sino porque Cristo nos los muestra a través de la palabra. Y de esta manera podamos entonces conocerle, amarle, servirle, porque el objeto final es el servicio, es la adoración. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo vendré, les buscaré, les tomaré para que estén conmigo. ¿Eso qué es? Muerte y llegar a la casa del Padre. Pero ese mensaje a la gente le dice, uy, no quiero hablar de eso. No quiero que alguien me hable de muerte. Y sobre todo en estos días donde cada día nos enteramos de la muerte, de la partida de algún ser querido, de algún amigo, y es tan difícil. Así Jesús usó símiles y parábolas tomadas de la cotidianidad para enseñar verdades fundamentales, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Ese es el objeto, que nosotros podamos alcanzar la salvación. Por cuestiones de tiempo, por supuesto, no voy a entrar en detalle de todas ellas, pero hablaré de algunas cosas que son ciertamente importantes. El mensaje de Dios. El mensaje simple y básico de Dios al hombre es este. Présteme atención, lea ahí si usted quiere. Por causa del pecado, todos los seres humanos han sido destituidos de la gloria de Dios y por tanto separados de su paternidad y amistad, teniendo la muerte como único y final destino seguro. ¿Cómo es eso que separados de la paternidad? Si Dios es padre de todos. Jesús le dijo, revelando la verdad, le dijo a los fariseos y a los escribas y a las autoridades religiosas del tiempo, los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Ah, caramba, entonces no todos son hijos de Dios. Bueno, si Jesús dice mentiras o dice palabras necias que no tienen real significado, sino que habla por hablar, pero si lo que Jesús dice es verdad, y sabemos que es verdad, porque incluso la palabra de Dios nos enseña que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos un día cuenta. Jesús no puede decir una cosa que no sea verdad. Jesús entonces asignó paternidad de un grupo enorme de personas al diablo y un grupo enorme de personas a Dios. Así que esa es la verdad y sé que cuesta. En primera de Juan dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, le dio la potestad, algo nuevo, de ser hechos hijos de Dios. Ve, por causa del pecado, el hombre, todos los seres humanos nacen separados de Dios y no hay nada que puedan hacer por sí mismos para remediar esa situación. Sé que por amor y por gracia Dios proveyó por sí y en sí mismo, es decir, en Jesucristo, el único medio que existe para conceder y devolver al hombre a esa condición de hijo y de amigo. Solamente Dios pudo proveer esto. Solamente Dios abrió la oportunidad, proveyó el medio en Él mismo, es decir, en su Hijo Jesucristo, la oportunidad, el medio para que nosotros volviéramos a ser o pudiéramos llegar a ser hijos de Dios y también obtener
aquella amistad que desde el principio, antes del pecado, el hombre tuvo. Que Cristo, ese es el mensaje de Dios, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, y que solo aquellos que creen en Él, en su deidad, obra y mensaje, los que lo reciben y aceptan como su Señor, reciben el sello del Espíritu que les distingue y aparta del resto para vivir entonces así, sometidos voluntariamente a su voluntad, voluntariamente a Él, como verdaderos discípulos. Quien nace de nuevo, quien cree en el Señor, hay una transformación tal en su interior que viene a ser distinguido. Distinguido es cuando, por ejemplo, hay un grupo de vacas y entonces usted tiene un grupo, ya hay 100 vacas, pero 10 son suyas y usted las va a marcar y les pone un sello de su logo. Esas vacas tienen un sello distintivo que las hace diferente del resto. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo a los que son suyos. ¿Para qué? Para distinguirlos del resto. La palabra santidad, santificación, significa apartado de o apartado para las cosas santas. Dios nos trajo, nos santifica, nos aparta del común general para obras puras, para obras de salvación, para aquellas buenas obras que Él ha preparado para que andemos en ellas, dice su palabra. Entonces, sí hay una marca, sí hay un sello distintivo entre unos y otros, y ese sello lo produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Bien, y de eso, es decir, apartados del resto, es un mensaje recurrente y que suelo yo mismo recalcar a cada momento. Siempre que tengo la oportunidad, y los que vienen aquí, los que han venido antes aquí, saben que lo menciono de continuo. Siempre hablo acerca de los dos grupos, es decir, hay unos que están sellados y unos que no están sellados. Los que están sellados son de Dios y los que no están sellados no son de Dios. No importa lo que alguien diga, no importa lo que las personas sabias, inteligentes de este mundo le quieran decir, la palabra de Dios que revela la verdad de Dios dice que solo aquellos que están sellados por el Espíritu de Dios son de Dios. Hablemos entonces de estos dos grupos para que vean que el mensaje es recurrente, que el mensaje está allí, que está claro. Por supuesto, no voy a entrar en detalle. Dios en Jesucristo nos habló claramente y de manera sencilla que solo existen dos grupos de personas. Uno es el grupo de los escogidos y el otro de los que no. El de los aprobados y el de los rechazados. El de los que se salva y el de los que se pierde. Y cometemos nosotros un grave error si nosotros ignoramos esto. Y lo ignoramos voluntariamente o involuntariamente. ¿Cómo podemos ignorarlo involuntariamente? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no me creéis porque digo la verdad. No porque diga una cosa extraña porque estoy diciendo mentira, sino porque como les digo la verdad y la verdad no les gusta, por eso no me creéis. Lo dijo Jesús. Y por eso hay gente que no escucha este tipo de mensajes, lo hace que rechacen la invitación a Dios a reconciliarse con Él. Observe estas citas. Vamos a hablar, no son citas estrictamente, pero sí son extraídos, son extractos de la palabra de Dios. Habían 10 vírgenes, ¿se acuerdan de aquella parábola de las 10 vírgenes? 5 sensatas, 5 insensatas. Dos grupos, 5 sensatas, 5 insensatas. Dos grupos. Por cierto, para la parte final, recuerde esto. A las insensatas, ¿verdad? Cuando fueron al final a tocar la puerta, que no le dejaron entrar a la fiesta, tocaron la puerta, ¿y qué dijeron de adentro? Nunca las conocí. Nunca las conocí. Tal vez ustedes sepan quién soy yo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Yo a ustedes no las conozco. Esa fue la voz que se escuchó de adentro. Tengan eso presente allí, aunque no es de eso que voy a hablar en este día. Otro, 2 hombres edificaron su casa. Uno sobre la arena, otro sobre la peña. Ya sabemos que el que edificó sobre la arena fue destruido, se vino a la ruina, y el que edificó sobre la peña se mantuvo. No lo pudieron derrumbar, ni las olas, ni los problemas, ni las situaciones difíciles pudieron con él. Más, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes oyen su voz? Mis ovejas, no las ovejas de otros, las mías. Ese es un distintivo de las que son mis ovejas, porque las que son mías, realmente mías, esas oyen mi voz y me siguen. Otro texto, vosotros no me escucháis porque no sois de mi redil, le dijo en ese mismo contexto a los que los escuchaban, a las autoridades religiosas del tiempo. No me escuchan, no escuchan la voz de Dios. Ustedes no distinguen que quien está hablando es Dios.
porque ustedes no forman parte de mi redil. Si formaran parte de mi redil, escucharan y atendieran mi voz. Dos grupos. También hay una parábola donde habla de los peces buenos y los peces malos. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid verdadera? Los pámpanos que dan frutos y los que no. Los que dan frutos se limpian para que den más. Y los que no dan frutos son tomados y echados fuera. Dos grupos. Dos grupos. También los dos siervos, uno bueno y otro malvado. Acuérdense aquel que no quiso perdonar, que le habían perdonado una gran deuda y no fue capaz de perdonar. Dos hombres fueron al siguiente. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno salió justificado y el otro no. Dos grupos. Dos hombres fueron crucificados junto a Jesús. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno fue salvo y el otro no. Dos grupos. Constantemente dos grupos. Constantemente dos grupos. El Señor advierte una y otra vez con forma sencilla que solamente hay dos grupos. Pero si este mensaje, es tan claro, ¿por qué escuchamos tan poco hablar de ello? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué vamos a la iglesia? Y nos dicen, nos hablan de esto tan pocas veces. Porque la iglesia ha ido perdiendo paulatinamente su rol profético. Es decir, ha dejado de expresar el mensaje de Dios. Ha dejado de ser esa voz que clama en el desierto por arrepentimiento genuino. ¿Para convertirse en qué? Por un lado, unos cuentacuentos que fundamentan sus enseñanzas y sus dogmas en sueños, visiones, apariciones de hombres a los que llaman místicos. Y si no me cree, vaya usted a la iglesia de siempre, pregúntele usted a su mamá, a su papá, a su hermano, a la iglesia que va y pregúntenle qué creen. Pregúntenle de dónde vienen cada una de las celebraciones, de dónde vienen las cosas, los días especiales de los servicios, y se darán cuenta que todas vienen de una aparición, de una visión, de un sueño, de alguien místico que vio algo, se le apareció algo y de ahí en adelante fundamentan todo. Y la palabra de Dios para fundamentar, por el otro lado, es decir, ve, los que amando más las riquezas, el renombre y las posesiones, estimulan la avaricia de los oyentes, invitándoles al contrario que el Señor, a buscar primeramente las cosas de este mundo y luego las cosas de arriba, las eternas, las celestiales. El texto de inicio hoy decía el Señor, el que tenga mi palabra, que hable mi palabra, pero estoy harto de esa gente que dice, ¿verdad? Que yo le hablé, que no le hablé nada, y han fundamentado su doctrina y su fe en sueños y apariciones y visiones que yo nunca di, en lugar de fundamentarse en la palabra profética más segura, que son la palabra, o que es la palabra de Dios. Ahora entramos a la parábola del rico y Lázaro. Acuérdense que venimos hablando de los dos grupos, ¿verdad? Ya se los mostré. Como todas las parábolas, esta tiene una única enseñanza central. Una parábola es una verdad espiritual que es atada, ¿verdad?, a una historia y entonces es comunicada, es lanzada. Entonces hay una historia a la que le ponen una verdad que nosotros tenemos que entender y comprender. No significa que no hayan muchos elementos allí de los que podamos sacar provecho, pero siempre tenemos que tener presente la enseñanza central de esa parábola. Esta es una parábola además muy especial. Esta es la única que no es tomada de algún hecho cotidiano. El sembrador salió a pescar. El sembrador salió a sembrar. El pescador lanza la red y toma, ¿verdad?, de la red, y de ahí saca peces tal y peces cual. Todas las parábolas del Señor tienen un fundamento, tienen algo que ha visto para que la gente entienda claramente. Pero cuando va a hablar de aquí, no lo saca de ninguna parte. Lo saca de su conocimiento. Dice entonces, no está tomada de algún hecho cotidiano, sino que es una revelación de un misterio de Dios. Por medio de ella, por medio de esta parábola, podemos echar un vistazo a lo que ocurre realmente después de la muerte. Allí está, eso es todo. Es decir, este es el fundamento de la parábola. Nos va a permitir ver qué es lo que pasa después que uno muere. Porque de resto hay gente que se imagina, yo supongo, yo creo, tal vez, por aquí podemos deducir, por allá podemos de tal cosa. Alguien tuvo una visión y vio, alguien fue al infierno y el Señor lo mandó, alguien se murió por unos minutos
Y entonces fue para el cielo y fue para el infierno y lo mandó de regreso para que nos contara. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuento de vieja, lo llaman las escrituras a eso. Cuento de vieja. Porque esta misma parábola nos muestra que Dios no va a hacer eso porque Él no cambia de opinión. Y ya aquí, en el punto final de la parábola, acuérdense que el rico le dijo, envía para allá a alguien para que le hablen y que no vengan a dar aquí. ¿Qué les dijo Abraham? Allí tienen la palabra de Dios. Que la escuchen la palabra de Dios para que no vengan a caer allí donde tú estás. Porque si aún alguno resucita, tampoco a ese le van a creer. ¿Y saben qué? La gente no le cree a Cristo, el que resucitó. Le van a estar creyendo a un cura, a un monja, a un pastor, a un hombre cualquiera, a una viejita, un viejito que dice que se murió y que el Señor lo pasó por el infierno y allá se encontró a Chespirito, a Michael Jackson, a yo no sé quién, al Papa, al pastor tal, porque ven a todo el mundo allá abajo y en el cielo no. Y hay gente que cree y fundamenta su fe y dice, wow, mira. No, hombre, cuento de vieja, llama el apóstol Pablo esas cosas. Mitos. Tenemos que volver a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la que nos dice realmente la verdad. Así es que vamos a echar un vistazo a al mundo del otro lado, el que nadie nos cuenta, del que nadie sabe. ¿Cuál es la enseñanza central de esta parábola? Usted puede ir a su casa, llévese el díptico y léalo, que ahí se va a dar cuenta de todos los... Yo no tengo tiempo para entrar en eso. Me quiero quedar con la enseñanza central. Que la muerte es el elemento común de todos los seres humanos, sean ricos o pobres, sabios o ignorantes, negros, blancos, amarillos, albinos, varón, hembra, bebé, niño o adulto, creyentes o no creyentes, todos moriremos. Unos irán a la presencia de Dios, al gozo eterno, y otros a la perdición, al castigo eterno. De nuevo, dos grupos. Nuevamente, dos grupos. Mis hijos, mis hermanos, el infierno es real. Jesús lo está mostrando. El infierno es real. El infierno no es un invento de los clérigos para controlar a los hombres. No, sí hay invento de los clérigos para controlar a los hombres, pero este no es uno de ellos. El infierno no son los padecimientos en esta vida. El infierno es un lugar tan real como lo es el cielo, e ignorarlo no salvará a nadie de terminar allí. Solo, y como dije en la introducción, los que reciben al Señor, los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, a esos y solamente a esos se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo es la vid verdadera. Por favor, no quiero que vayan a malinterpretar aquí porque mi intención no es ofender a nadie. Mi intención aquí es mostrar lo importante de estar unidos a la palabra de Dios y a Jesús. No que los demás no sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de Dios. Porque si los excluyo a todos ellos, yo estoy por debajo de todos ellos. Y así que si ellos son malos, yo sería peor que todos ellos. Así es que no quiero que alguien vaya a pensar que estoy malponiendo a nadie. Lo que quiero es exaltar al que verdaderamente tenemos que exaltar para fundamentar nuestra vida en aquel que tenemos que fundamentar nuestra vida y no en los que estamos por debajo. Los obispos, aunque tengan grandes títulos como patriarca, como papa, como monseñor, como santo padre, como reverendísimo, como muy reverendo, o como un padre así sencillito como yo, o un pastor, todos somos pámpanos que debemos ocuparnos de nuestra propia salvación, es decir, de mantenernos nosotros unidos a la vid para poder dar frutos. Y por favor, si hay alguien que piensa que porque digo pámpano y no sarmiento, estoy equivocado o me desacredita, por favor, no lo haga. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Que no podemos depender. Nuestra vida no depende del obispo, no importa el título que le den. No depende, ninguno de los que viene a esta iglesia, mi parroquia en Venezuela depende de mí. Yo soy pámpano. Yo soy un pámpano que tengo que dar frutos, que tengo que preocuparme. Yo mismo tengo que preocuparme, vivir, levantarme en la mañana y estar unidos al Señor. Desde que abro los ojos estoy pendiente de agradarle, de separarme de lo que no conviene, de lo que no está bien. Si yo descuido esas cosas, yo me pierdo. El apóstol Pablo decía, habiendo sido yo heraldo, ¿será que me voy a perder? No, yo no quiero perderme. Y por lo tanto,
me uno, hago el esfuerzo, el empeño intencional de mantenerme firme unidos al Señor. Y eso que yo estoy diciendo lo tiene que hacer el patriarca de la iglesia ortodoxa, el papa de la iglesia romana, el arzobispo de la iglesia anglicana, y de ahí para abajo toditos tienen que preocuparse por mantenerse unidos. Ah, pero yo me voy a mantener unido al arzobispo de Canterbury. No te sirve de nada, porque ¿dónde tenemos que estar unidos? A la vid, que es Cristo. Porque el día que el pámpano no dé frutos, con él venir para abajo también. Y perdone que sea bien maracucho en mi expresión. Señores, Cristo es la vid verdadera. Los demás, a lo sumo, son solo pámpanos. No hay nada que nosotros podamos decir diferente a eso. El tema central vuelve a ser que hay que ser ricos para Dios y pobres para el mundo. Dos grupos. Y que no ser rico, por cierto, y el tema no es que ser rico es malo. Como dijo el hombre aquel mientras perdía la vida robándose todo lo que pudo. No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque este hombre de la parábola es un simple elemento que quiero mencionar. Cuando abrió los ojos en el paraíso, al primero que se encontró fue Abraham, que era un hombre extremadamente rico. Dios nos llama a que entendamos que hay que ser pobres de espíritu. Dice el texto, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Ahí está reflejado ese pobre, ese mendigo que es pobre y que tiene hambre y que tiene sed. Porque ellos serán saciados. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. A uno u otro. Los que aman a Dios, los que aman la riqueza. Nuevamente, dos grupos. Pero hay una buena noticia, una buena nueva. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hoy es el tiempo cuando el Señor, a través de esta palabra, a través de esta predicación, a través de esta enseñanza y de esta homilía, te está haciendo un llamado de atención para producir en ti un cambio, un verdadero cambio en tu manera de vivir, en tu manera de ser. El Señor no quiere sacar lo mejor de ti. El Señor quiere sacar todo lo que supuestamente eres tú, arrancarlo, quitarlo y poner un nuevo espíritu en ti para que crezca según Él, confiado en Él, llenos de Él. Por tanto, hoy que escuchas esta palabra, hoy que ponemos la verdad delante de ti, no endurezca tu corazón, no sea rebelde al llamado, atiende la mano extendida de Dios en Cristo Jesús. Jesús es esa mano extendida de Dios que le dice al mundo, reconcíliate con el Padre. Pero ojo, no hay vías diferentes, solamente hay un camino. Solamente hay un camino. En este tiempo, cuando las autoridades de nuestras iglesias se reúnen con gente que nunca han conocido al Señor, que no conocen a Dios, que no tienen ni idea de quién es Dios, para establecer mecanismos de unidad religiosa en el mundo, tenemos que decir, ¿qué es esto? Es el camino, solamente es Cristo. Estos hombres de Dios, supuestos hombres de Dios, con títulos que indican que son hombres de Dios, cuando van a estas escenas mundiales, tienen que decir valientemente en la ONU, donde se encuentra, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si quieres ir a Dios, si quieres ir al Padre, tienes que atravesar, tienes que ir por medio de Él, porque ninguna otra cosa te conduce al Padre. Así es que abre tu corazón, abramos nuestro corazón y pídele allí en privado, allí en privado. Reposa un segundo. Allí dile al Señor, ven Señor, dile al Señor allí, en tu corazón allí, que nadie te oiga.
Ven, Señor Jesús, a mi vida y otórgame por gracia la fe necesaria para ser contado como uno de tus hijos, como uno de tus siervos, como uno de tus discípulos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, habiendo hecho y dicho esto, para terminar, Dios conoce a los que son suyos. Quiero terminar con este mensaje, de esta forma. Dios conoce a quienes son suyos, y de los suyos, y esos que son suyos, ninguno se perderá. Por eso podemos estar confiados en que nada nos podrá separar de él. Nada. ¿Se acuerda que le dije? Guarde en su mente que las vírgenes tocaron la puerta y le dijeron, no los conozco. ¿Se acuerdan que les dije eso? Bien, también hay otro texto, otra parábola de Jesús cuando dice que al final de los tiempos Él pondrá a unos a la izquierda y otros a la derecha, y que a los de la izquierda serán las cabras, y que a la derecha serán sus ovejas, y que a las cabras les dirá, apartados de mí, nunca los conocí. Porque ellos dirán, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos aquello? O en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. El Señor les dirá, nunca los conocí. ¿Se acuerdan también de ese texto? Entonces, piensen ahora en esto para concluir. ¿Cómo se llamaba el pobre de la parábola de hoy? Lázaro. ¿Cómo se llamaba el rico? Porque el Señor conoce a los que son suyos. Al rico, ni idea de cómo se llama, porque no era suyo. Suyo era el pobre Lázaro. Y el Señor entonces, a los que son suyos, llama, atiende, capacita, levanta, sostiene, mantiene, los llena de fe y los mantiene firmes hasta que Él venga. Que seamos conocidos por el Señor es mucho más importante que conocer acerca de Él. Que Él sea quien nos conozca a nosotros. Que Él sea quien nos conozca a nosotros. Hasta aquí la homilía de este día.